Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Julieta García y estoy ahora en esta mesa súper feliz de estar coordinando esta conversación de arte, política y contracultura, El Mundo Hoy, organizada por el Museo del Chopo, con la curaduría de Pacho Paredes, que es el director del museo, y Francisco Carballo y Lizzie Sells desde Londres, que también están curando. Estoy con dos amigos muy queridos, son jóvenes siempre en mi corazón, que son Neif Yella y Mauricio Montiel, a quienes conozco hace muchísimo tiempo y con quien de verdad estoy feliz de estar. Y vamos a hablar ahora de muchas cosas que no podríamos como puntualizar. Una de las cosas que nos ha obsesionado a los tres en los últimos años es el tema de la creación en ciertos entornos. Así es que vamos a pensar ahora cómo es que estamos creando y si es que hay alguna diferencia y si es que hay alguna mejora o si es que algo es más bien simplemente una sensación nuestra dentro de la pandemia, o sea, esta burbuja que ha creado la pandemia para quienes se dedican a hacer arte. ¿Por qué no empezamos contigo, Mauricio, que estás por allí? Ok, pues gracias Julieta, gracias Nate. Qué bueno estar aquí con ustedes dos, amigos muy queridos de hace muchos años. Y pues una de las batallas más fuertes, sin duda, que esta pandemia que ha simbrado el mundo en muy distintos niveles. La charla en la que voy a participar con Nate y con Mark dentro de este ciclo organizado por el Museo del Chopo tocó varias aristas. Una de ellas fue esto que nos reúne ahora, el papel del creador en los tiempos de la pandemia. Y yo lancé una provocación para esta charla, que fue la famosa frase del filósofo Theodor W. Adorno, que dijo que escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie, una provocación filosófica que ha tenido muchísimas interpretaciones, algunas buenas, otras no tan buenas. Quiero comenzar quizá con esa provocación también ahora, ¿no? No estoy equiparando ni mucho menos lo que es un holocausto, como fue la barbarie nazi, comparado con algo que no está dentro de la naturaleza humana, que es un virus. Y entonces, pues, yo sí me he puesto a reflexionar mucho y muy en serio sobre qué papel vamos a jugar nosotros como creadores, como escritores, como periodistas, como editores, ahora en estos tiempos, tiempo de la pandemia y posteriormente, ¿no? En el medio editorial no hay señales, por desgracia, de que el sector editorial se vaya a recuperar pronto de este golpazo. He platicado con distintos colegas en los últimos días y pues la sensación de desencanto, de frustración, de desazón, de impotencia es generalizada. ¿Valdrá la pena seguir escribiendo en este contexto? Es decir, escribiendo como escribíamos antes. ¿A alguien le importarán esos libros que les importaban antes de la pandemia? Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Realmente seguirá valiendo la pena escribir como escribíamos antes, con esa irresponsabilidad, después de haber pasado por una situación como la que estamos todavía atravesando? Todo lo que dijo Mauricio, estoy muy de acuerdo. Estoy con dos de las personas con las que más me gusta discutir, platicar, compartir. Y curiosamente, si algo ha traído esta epidemia, es que me ha dado más oportunidades de verlos que en otras veces simplemente porque vivo muy lejos. Lo mismo que tú dices, Mauricio, me parece una cosa muy extraña, ¿no? Considerar qué va a pasar después de esto, ¿no? Recordar continuamente lo que había antes y pensar que nuestras referencias literarias en tanto a lo que creábamos todavía en cierta forma están ancladas atrás, para ver cómo las traigo a esta nueva realidad, cómo las vuelvo actuales, cómo las vuelvo todavía relevantes en este mundo que ya es tan diferente. El 12 de marzo del año pasado tuve una conversación con un muy buen amigo, un amigo muy cercano. Me recuerdo que en ese momento este amigo me dijo: esto es catastrófico, esto va a paralizar al mundo. Y yo empecé esa conversación burlándome de él, diciendo, ok, está bien, pero bueno. Y a medida que iba avanzando en la conversación y que me iba sacando los elementos, me di cuenta que sí, esto era el fin del mundo, o el fin de un mundo. A partir de ahí, eso cambió mi perspectiva, cambió toda mi visión, me enfoqué en otras cosas. Hasta ahora, donde vamos, todo apunta para el peor de los escenarios posibles. Es decir, ha habido pandemias que simplemente se van. Este no tiene para nada esas intenciones. Este se sigue renovando, se sigue reinventando, y es muy interesante cómo nosotros nos tratamos de renovar, reinventar a través de vacunas, a través de recursos profilácticos y de sanidad, y él también, ¿no? El germen también. Entonces es muy interesante la idea de considerar al virus como esta entidad no inteligente, pero tampoco inconsciente. Yo siento que nuestra creación va a tener que partir de ahí, agarrarnos de esta relación, de este diálogo, de este duelo, de esta convivencia que se nos impone en un nuevo mundo que igual
no sé, igual parecerá el mismo, pero yo creo que nunca va a ser el mismo. Ahí hay algo que es interesante y es que hay una suerte, no sé qué piensen ustedes, pero hay una suerte, voy a llamarle de terapia colectiva, en donde se ha escrito muchísimo sobre la pandemia, como en algún momento se escribió, o sea, como Defoe escribió el diario del año de la peste, como Gabriel García Márquez escribió El amor en los tiempos del cólera, o sea, como ese tipo de cosas, pero de manera brutal. ¿Creen ustedes dos, específicamente tú, Mauricio, crees que eso se va a volver también como una parte del discurso de las novelas para que sigan, digamos, entrando al mercado? Pensando además que eso ya está pasando en el cine y en las series. Ya hay gente que usa mascarilla, ya hay pandemia. Eso por un lado. Pero por el otro lado está lo que dice Nate, de reinventarse el mundo. Entonces, cuando termines, Mauricio, quiero tocar el tema con Nate para que podamos avanzar con la charla. Parece absolutamente innegable es que viene una segunda pandemia, sea igual de letal, que va a ser de horripilantes novelas sobre la pandemia. En general, lo que noté, la literatura en lengua española, es que la mayoría de las novelas tienen una pulsión eminentemente autobiográfica. Eso es lo que he notado como una especie de corriente profunda, de corriente subterránea, que nutre toda la nueva narrativa latinoamericana, hispanoamericana, que es lo que están buscando los editores. Sabemos, como lo dije hace un momento, viene ese tsunami pandémico de malas novelas, de mala, yo no diría literatura, sino de mala escritura en torno de la pandemia o de la epidemia en general. Y yo creo que sí se tiene que poner un dique de contención a eso. Tú acabas de mencionar, Julieta, algo que sí me parece efectivamente como un rasgo interesante y muy notorio en series de televisión. No dejaron de hacerse el año pasado todavía en pandemia, que ya hay personajes con mascarillas, ya es el contexto de que hay una pandemia mundial. Sin embargo, no son series que aborden directamente la pandemia, son como esas pinceladas que te dicen, bueno, esta es la nueva sociedad que vamos a enfrentar, es una sociedad con mascarillas y que va a tener que estar lidiando con un virus, con una presencia que antes no existía. Creo también que puede ser un momento paradójicamente importante para pues los escritores nos replanteemos de qué se va a escribir. Me gustaría empezar con Nate, un tema que es la distopia que estás viendo de la pandemia. Tú estás especializado, a ti te gusta mucho el análisis de los mundos distópicos, has analizado estos mundos en el cine, lo conoces perfectamente bien desde que empezaste a involucrarte en lo que sucede en la red. Sabes cómo es una cosa muy delirante lo que empieza a pasar ahí, estos como submundos que se construyen. Y mencionaste un tema del virus y las actitudes virales. ¿Sientes que no hay como un fin para este virus como lo hubo en otras ocasiones que parecían más rápidas? ¿Te ha parecido que las narraciones que tienen que ver con el futuro, con el presente y con todos estos mundos distópicos, de alguna manera tienen ahora un reflejo en la realidad? ¿Crees que están poniéndose ahí? Yo estaba ya muy obsesionado con estos mundos distópicos y estas construcciones de mundos pesadillescos que siempre tenían que ver con cómo la tecnología interactuaba con nosotros, ¿no? En este caso, podemos también decir que el virus tiene algún elemento que fue originado por la tecnología. También podemos pensar que no, pero yo creo que sí hay un rollo. Simplemente el desarrollo tecnológico de las sociedades que ha permitido invadir cada vez más ecosistemas, destruirlos, tomarlos, ha creado situaciones de convivencias implícitas, obligadas entre seres vivos que han dado lugar a nuevos virus y a nuevos gérmenes, y entre ellos, pues los coronavirus, que debe haber trillones, y le tocó la suerte a este, ¿no? El coronavirus, no, él no se balconea, dice, no, pues yo leve, te dejo acá, que veas a tus cuates. ¿Cómo se contagia? Hablando con la gente, en el rollo social, en lo que más nos gusta, estando en una mesa, platicando, abrazándonos, en fin, todo es todo mágico. O sea, realmente le pegó a todos los elementos, tanto que es difícil imaginar que probabilísticamente pueda haber otro tan eficiente como este. ¿Crees que es importante que haya una suerte de catarsis? Esto sucedió en otros momentos. ¿No crees que es relevante que ahorita, aunque sean novelas relativamente malas, que haya una suerte de catarsis? No, yo sí lo creo, pero tiene Mauricio totalmente la razón. Vamos a vernos en un diluvio de mala literatura, mala televisión, mal cine, mal todo, una vez que esto empiece a volverse una obsesión. Estaba viendo yo los Oscars y de las cosas que más me sonaban era pensar que no hubo nada realmente referente a lo que estamos viviendo. Estábamos viendo una realidad, pero estábamos premiando una realidad muy diferente. El año próximo
que quién sabe si haya Oscars, quién sabe qué vaya a pasar. El cine va a venir ya cargadísimo de todas estas narrativas. No tengo idea cómo. Espero que algunas sean buenas. Yo estoy seguro que habrá algunas buenas, muchas malas. Pero sí creo yo que en lo que tú dices, Julieta, creo que tiene que haber una catarsis, creo que lo tenemos que purgar. Yo, como casi todo el mundo que creo que conozco, está también ya escribiendo algo que tiene que ver con esto. Curiosamente escribí un libro de cuentos apocalípticos que terminé en la pandemia. Y ahora estoy trabajando en algo que tiene que ver con la pandemia también, ¿no? O sea, ya la pandemia es el contexto. ¿No sería deseable que la producción de libros haga que la gente lea y una vez que te enganchas con el tercer libro ya empiezas a leer a Celine? Te lo digo porque pienso que a lo mejor la sobreabundancia de libros no es per se mala. Yo creo que sí es mala. Yo sí, a esta altura del partido sí creo que es mala porque, me explico, es como estar buscando agujas en el pajar inmenso de libros. Me veo muy optimista, ¿no? El 50% muy malo, soy muy optimista. O sea, es, obviamente mucho más arriba el número, la estadística de libros malos, ¿no? Y que por ser más fáciles, por ser más digeribles, por ser más comerciales, son los que las editoriales publicitan más. Hubo una iniciativa por parte de un editor o librero catalán que en un encuentro de libreros propuso: detengamos la producción editorial, o sea, a ver, seamos críticos, o sea, detengamos, paremos. Él lo que proponía era que, fíjate, irónicamente, él proponía parar un año la producción editorial. Bueno, se cumplió, o sea, a lo mejor él fue el responsable del COVID-19, él fue el que generó el virus, ahora que lo estoy pensando, invocó pero como a los zombies. Exactamente, no lo había pensado así, fíjate, a lo mejor tenemos que echar la culpa a ese librero o editor catalán. Pero bueno, sí, fue atacadísima su ponencia diciendo, no, pero ¿cómo es posible? Entonces, con los años llega el COVID-19 y de repente, ¿qué pasa? Se detiene un año la producción editorial. ¿Y qué es lo que está ocurriendo, para volver a la imagen que yo había dicho hace un momento del dique de contención? Y de repente es como poner una pequeña pausa, tanto a escritores como a lectores, para decir, hey, pónganse a ver lo que hay ahora, ¿no? Ya poco a poco, pues bueno, iremos abriendo las esclusas para que vaya saliendo el agua, que lleguen nuevos libros, ¿no? Por lo menos a mí sí me sirvió para darme esta pausa y ponerme más o menos al día con lo que se está escribiendo en nuestra lengua, como ya dije, pero también, obviamente, en estar viendo hacia atrás. De repente se nos olvida que la literatura no nació con los que están publicando ahorita. Creo que el lector, digamos, el lector contemporáneo, el lector que sí lee, está muy obsesivamente pendiente de la novedad de la semana. La pandemia ojalá sirviera como una verdadera pausa para que el lector se diera cuenta que no todo está en la mesa de novedades. ¿Qué está pasando con el resto de las artes? ¿Cómo ven el entorno? Me parece trágico el teatro, el performance, conciertos, todo eso es gravísimo. Estaba yo viendo, por ejemplo, una sala de conciertos pequeña que hay aquí cerca, en el cual había por lo menos 3 cosas que yo hubiera querido ir a ver. Y todavía tiene el cartel pegado, ¿no? De marzo del año pasado, de todos los conciertos que venían y todo lo que se canceló. Vas viendo las posibilidades perdidas. O sea, son universos de experiencias que ya no van a volver, que ya se han quedado en el aire, lo cual es muy triste. Las artes escénicas tienen que revitalizarse de una manera mucho más rápida, mucho más orgánica, ¿no? Tienen que aprender mucho más que el cine, más que nosotros que estamos en las letras. Tienen que reinventarse con un dinamismo muy superior, el cual no puedo imaginar aún, sobre todo si estos contagios siguen. A pesar de la vacuna, la recomendación sigue siendo hasta hace poco que tienen que tirar un hueso a la gente, porque ya la gente está revelando que hay que mantener todavía máscaras, distanciamiento social, seguir con los espacios cerrados. Van a tener que reinventarse de una manera, no tengo la menor idea cómo, porque no es un mundo que yo conozca. Me imagino que empezarán con audiencias muy pequeñas, pero las audiencias muy pequeñas son muy difíciles para mantener un espectáculo mediano o grande. Entonces todo eso va a impactar, y eso es interesante porque yo me imagino que en el futuro todo esto se va a leer como los cimientos de un nuevo mundo que va a volver a inventar todas las artes y las maneras de convivir y las maneras de entretenernos. Oye, Mauricio, ¿y tú que conoces las artes plásticas, qué piensas de lo que está pasando allí? Pues mira, estaba pensando justamente eso, que la responsabilidad del creador plástico, del creador visual, también va a tener que ser mayor ante el panorama que estamos viviendo. El arte en general es dotar de un nuevo sentido al mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, con las artes visuales y con las artes plásticas, yo creo que va a venir una gran reformulación. Pensaba también, por ejemplo, ahora de las artes escénicas en el teatro. El teatro forzosamente se va a tener que reinterpretar. Es como muy difícil en términos cuantitativos medir el valor de las producciones artísticas y de creación. ¿Ustedes creen que el Estado
Estado, los estados deberían de involucrarse en mantener por lo menos cierto statu quo en lo que la cosa se resuelve? Yo siempre seré un gran apoyador del Estado como uno de los responsables de la creación. No creo que el Estado no tiene que tener ninguna voz sobre lo que se haga, pero sí debe tener una responsabilidad para que se pueda hacer. Creo yo que el Estado tiene que ser un jugador importante en la cultura siempre, en tanto a distribución, en tanto a la responsabilidad de difusión y todas esas cosas, sin nunca tener voz ni voto en el contenido de los materiales. Debe ser un contrato social básico. Muy pocos estados lo tienen, pero creo yo que ese sería el ideal. Entonces, para mí sí me parece importante, y más ahora, la cultura sería una de las muchas cosas, importantísima para mí, pero quizás no más importante que la salud, ni la educación básica, pero todo va unido, es totalmente, todo está encadenado y todo está vinculado. No puedes tener educación si no tienes una cultura. Y así como vemos algunos estados europeos que respondieron bastante bien, o algunos estados en el sudeste asiático que respondieron extraordinariamente bien, no fue por abandonar su infraestructura o su cultura, sino al contrario, por defenderla y por entender que ahí están los cimientos de la supervivencia. ¿Qué piensas tú, Mauricio? Bueno, que estamos hablando de pauperización y de escombros, y estamos nosotros, Julieta y yo, en la región 4T, que es la región de la depauperización cultural. El señor, que ya sabemos quién es, se dedicó a entrar con una máquina aplanadora a derribar todo, y luego pues a ver, oye, ¿qué reconstruimos aquí? ¿Que alguien tiene los planos? No, pues tú, no, yo no, pues a ver qué hacemos, ¿no? Pero aquí, ¿qué había antes? No, pues que una secretaría de el CONACULTA o algo que se llama el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. No, pero es corrupto, entonces vámonos con la aplanadora. Estamos viviendo acá, específicamente en México, es una tragedia de dimensiones bárbaras. Así como vamos a tardar años en reponernos del golpe mundial que ha representado la pandemia, en México vamos a tardar años en intentar reconstruir lo que este gobierno ha tirado a manos llenas. Yo veo la situación aquí en México de la patada a nivel cultural. La Secretaría de Cultura en general se ha quedado con un papel irrisorio. Un país depende en gran medida de los bienes culturales que produce. Su cultura, la cultura del país, es la que finalmente ha atravesado y atravesará las décadas, los siglos, ya no se digan los gobiernos. Aunado a esto, o sea, aunado ya a este papel destructivo del Estado mexicano, del gobierno federal específicamente, llega la pandemia, que es otro, o sea, es sumar destrucción a la destrucción. Hay dos cosas que me gustaría mencionar y están como muy cercanas a lo que dijeron cuando arrancamos esta charla, que es el tema de los ecosistemas. Pensando cómo creemos, no solo la creación, sino los seres humanos se van a adaptar a ese nuevo ecosistema. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál imaginan ustedes que va a ser? Por supuesto que la pandemia lo que ha hecho, y tú lo acabas de definir bien, fue como crear un nuevo ecosistema cultural, de consumo cultural. Es paradójico, y sobre todo vuelvo al tema vivir en México, la región 4T, es paradójico que siendo el arte, siendo la cultura, uno de los asuntos que menos importan y menos atañen al gobierno actual, haya sido el que haya permitido sobrevivir a la pandemia. Sin los escritores, sin los cineastas, sin los creadores de series de televisión, sin los dramaturgos que han querido reinventarse a través del formato de Zoom, sin los músicos que han estado promoviendo sus contenidos de manera gratuita por Spotify, por otras plataformas, nos habríamos todos ido a pegar un balazo en la cabeza. ¿Qué habríamos hecho encerrados en 4 paredes sin oír música, sin ver películas, sin leer? A ver, no estaríamos hablando nosotros ahorita aquí, se los aseguro. Estaríamos, o sea, más psicotizados y más neurotizados de lo que estamos. Entonces, pues, el consumo va a cambiar, ya cambió. A mí sí me preocupa mucho el papel del creador y del artista en particular de cara a lo que viene. A mí me parece que de los puntos interesantes que nos hizo encarar esto era ponernos la realidad de qué va a pasar si no estuviéramos aquí. Obviamente fue nada más una ilusión, porque somos unas bestias que vamos a seguir destruyéndolo todo. En cuanto salgamos de esto vamos a romperlo todo más rápido, porque antes de que nos pase la próxima epidemia. Entonces, eso me parece muy interesante porque creo que puede impactar y a lo mejor eso sí nos puede enseñar algo, ¿no? Estar sometidos, después de ser la especie dominante durante tantos décadas, siglos, de repente estamos a la merced de un ser nanoscópico que también está imponiendo su voluntad, que espero podamos aprender de ella. Quiero cerrar con una última pregunta para los dos. Empezamos con Mauricio y concluimos contigo, Neif, que tiene que ver con su propio papel de creadores
Ya los dos me dijeron más o menos qué es lo que han estado haciendo, leyendo, terminando un libro apocalíptico en el apocalipsis. ¿Cuál es el papel que deben de jugar ahorita, que deben desempeñar ahorita? Yo me lo sigo cuestionando, no tengo una respuesta así inmediata porque sigo cuestionándomelo. ¿Vale la pena seguir escribiendo, seguir produciendo? ¿Como para qué? Para meterte en esta máquina moledora de carne donde estamos ahí metidos todos los que nos dedicamos a la literatura para que salgan así como tiritas, como en la película de Pink Floyd, The Wall, esa imagen que no se me olvida que van cayendo todos los niños y salen hechos carne molida. No lo sé cómo contribuir, todavía lo tengo así como muy nebuloso. Me parece en lo que a mí toca como organizador de eventos culturales y específicamente literarios. Me refiero también a la manera de concebir el papel del escritor y el papel, por ejemplo, de las presentaciones también de libros. Hay que repensar todas estas formas que también integran el ecosistema del que formamos parte, ¿no? Y del que hemos sido parte desde hace muchos años. En lo que a mí atañe como organizador de eventos culturales y literarios, pues es como estar pensando en nuevas formas de discutir la literatura. Por ahí lo quiero aterrizar, ¿no? Hay que poner también a trabajar al escritor, al que se dedica a hacer la literatura, también al editor, ¿por qué no? Para repensar eso, ¿no? O sea, cómo se va a abordar ahora el mundo desde nuestras distintas disciplinas. Ahora es el momento de decir, bueno, estuve todos estos años escribiendo para esto, cuál era el objetivo, cuál era mi función, cuál era el valor de lo que estoy haciendo. Ahora tras este momento vital, ¿no? Tras este momento tan determinante en la existencia de todo mundo en este planeta, en el cual hemos perdido gente conocida, hemos perdido colegas, hemos perdido, bueno, el mundo ha perdido una infinidad, pero la tragedia ya nos ha tocado a todos de una u otra manera. ¿Cómo podríamos regresar a ser los mismos de antes? Es muy difícil. ¿Cómo sentarte frente a la máquina ahora tiene que tener otra función? No quiero decir que vamos a cambiar el mundo, ojalá fuéramos epidemiólogos en realidad y pudiéramos ser algo útil, pero por lo menos en nuestras narrativas, en nuestras formas de decir el mundo, tratar de encontrar maneras de dar cauce a pensamientos útiles, válidos, interesantes, que despierten otras cosas, que hagan explotar ideas. Para mí eso es muy importante ahora. Siempre lo fue, pero nunca como ahora, como una responsabilidad de entretejer de las diferentes realidades que todos podemos alimentarnos. Tenemos este privilegio de hacer lo que nos gusta, que es algo muy, 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 muy peculiar. Y en este hacer lo que nos gusta se incluye leer y descubrir y tratar de comunicar eso que leemos, descubrimos, entrelazamos. Y creo yo que esa es la función. O sea, más que nunca en la vida me queda claro eso. Mi formación tecnológica como ingeniero, enseñar algo que pueda yo dar que sea interesante, novedoso, revelador, no repetir, ¿no? O sea, como dice Mauricio, no volver a leer el mismo versículo, el mismo poema, el mismo soneto, sino nuestras interpretaciones del mundo, aunque sean riesgosas, aunque sean ridículas, aunque sean atropelladas, tienen que ser ahora propositivas. Tenemos que ser más propositivos que nunca, más atrevidos que nunca, y otra vez tratar de aprender de esta experiencia única de la que tuvimos la suerte, el privilegio, la desgracia de ser testigos, víctimas y ojalá sobrevivientes. Muchísimas gracias a los dos, mil gracias Neif Yeya, mil gracias Mauricio Montiel, muchísimas gracias también al Museo del Chopo por haber organizado estas charlas, a Pacho Paredes, que es su director, a Francisco Carballo y a Lisicel. Yo soy Julieta García y estoy como súper feliz de haber estado en esta conversación con mis queridos amigos.